Esto es Radio Más FAC, transmitiendo para todo México y todos los agentes de seguros y de fianzas. Hola, soy Ricardo Rosado y te saludo desde la Blanca Mérida. Hoy tenemos un gran tema, posiblemente el dolor de cabeza de muchos agentes de seguros, y es la prospección y dentro de ella vamos a hablar un poco acerca de la venta cruzada. Para hablar del tema tengo un experto. Él tiene 40 años de experiencia en el sector asegurador y bancario, 11 años de agente de seguros, ha sido promotor también, administrador de riesgos en un grupo financiero y también funcionario de una compañía de seguros, y actualmente nos va a platicar un poco acerca de la empresa en la que es director. Él es Carlos Islas, director del IMRA, quien nos hablará de este interesante tema. Así que sin más, quédate con nosotros, comenzamos. Gracias, Ricardo. Un placer estar contigo, con ustedes, con tu audiencia. Bueno, pues rápidamente decirle a nuestro auditorio, LIMRA es una empresa que tiene 107 años de existencia, no tiene afán de lucro, trabaja a través de membresías y tiene 1,200 aseguradoras afiliadas en 70 países del globo. Nos dedicamos a la investigación, que investigamos todo: productos, comisiones, distribución, siniestros, las preferencias del consumidor en el mercado, entre muchas otras cosas. Digamos, imagínate, 107 años, hay 250 investigadores que trabajan de tiempo completo investigando diferentes cosas. Cada mes lanzamos entre 30 y 40 papers de investigación. Esto, si lo multiplicas por 107 años, pues ya sabrás que es la biblioteca de Alejandría del seguro. También damos capacitación a fuerza de ventas a través de diplomados, certificaciones, maestrías en seguros en distintos ramos, para diferentes propósitos, tanto para los líderes de ventas, es decir, promotores o directores de agencia, como a los propios distribuidores, agentes de seguros o intermediarios, estén o no dentro de una nómina. Y también, bueno, tenemos psicometría, una muy famosa que se llama el PSP. En fin, dentro de muchas otras cosas que hace el IMRA y LOMA, yo tengo el honor de ser el director del IMRA y LOMA en México y Centroamérica, y ser Master Trainer para América Latina. Además de la fuerza de ventas, también capacitamos y entrenamos a los propios funcionarios de las compañías de seguros. Estoy conectado con ellos desde el 2014. Ahora bien, yo tengo pues esta experiencia, he sido funcionario en compañías de seguros, he sido agente de seguros por más de 11 años, con mucho éxito, debo decir. Dejé de ser agente de seguros porque un grupo financiero me invitó a mudarme de ciudad, te estoy hablando hace muchos años. No había, como ahora tenemos esta bendición de tener plataformas como Skype y Zoom, Webex, etcétera, o sea que tenías que atender a los clientes que estaban en circunscripción. Entonces me mudé de México a Guadalajara, vendí mi cartera y me convertí en administrador de riesgos. Luego regresé como funcionario, luego fui promotor y ahora estoy en este rubro de la capacitación e investigación. Académicamente tengo 2 licenciaturas, una en administración, otra en psicología, una maestría tanto en administración, otra en psicología clínica, y el año pasado, después de 10 años de investigación, obtuve el grado de doctor en neuropsicoanálisis. Tengo un doctorado. Justamente este sábado tuve la bendición de que me invitara al Grupo Internacional de Neuropsicoanálisis a compartir los hallazgos de mi tesis doctoral. Mis 2 pasiones, el cerebro y las finanzas. Ahora bien, qué padre poder unirlo, ¿no? O sea, creo que es bien interesante el que, como tú dices, unir el cerebro y lo que la gente, cómo la gente piensa, cómo trabaja, y además cómo unirlo con las finanzas, y en este caso con la profesión del agente de seguros, la administración de riesgos. Creo que pueden bonar muy bien y se puede sacar cosas muy interesantes de ahí, ¿no? Absolutamente. Déjame hacer una súper concreción de una parte de mi investigación doctoral. El ser humano está bajo el servicio de 2 grandes amos, el dolor y el placer. Evitamos el dolor, nos acercamos al placer. Estamos primero cableados en lo afectivo y después en lo racional. Tomamos decisiones con el corazón que después justificamos con la razón. Entonces, déjame llegar a una primera conclusión. Un agente de seguros es capaz de vender
según sea su capacidad de transmitir confianza. Entre más hábil resultes para transmitir confianza, más vas a vender. Y esto tiene una perfecta anidación con el tema que nos ocupa a ti y a mí el día de hoy, que es la prospección. Yo siempre he dicho que hay que prospectar como respirar. De hecho, el Colegio Americano de Seguros tiene un módulo que se llama, que me encanta, que se llama Prospecting or Perish, es decir, prospectar o fracasar. Y la verdad es que tienen razón, es decir, si mira, este negocio de ser, esta profesión de ser agente de seguros es tan noble, querido Ricardo, que te puedes equivocar en lo que te dé la gana, menos en prospectar como respirar. Porque en el momento en el que dejas de tener prospectos, te mueres o empieza digamos, una espiral involutiva, ¿no? Llegas a cero. Entonces, no te puedes equivocar en prospectar. Si tú me dijeras, Carlos, mata el rollo, dime los 2 consejos básicos que yo, agente de seguros, deba de seguir, pues yo no vacilaría en decirte, mira, hay 2 cosas en tu día a día que no pueden faltar. La primera es esto que llamamos en LIMRA the Power Hour. ¿Qué significa? Que tú vas a subrayar en tu agenda, vas a bloquear en tu agenda 1 hora 30 minutos todos los días, siempre a la misma hora. Idealmente 9 a 10 y media de la mañana. Idealmente, esto es otra investigación del libro. Entonces, de 9 a 10 y media de la mañana, única y exclusivamente haces 2 cosas. Una, llamar a las personas que te conocen para pedir referidos. Y 2, llamar a estos referidos para poner citas en tu agenda, sean físicas o virtuales. Esto es lo de menos. Pero en la medida en la que tú, así como jarabe para la tos, es decir, que tengas una disciplina castrense en la hora de fuerza, ya te digo yo, vas camino de Hacienda. Y la segunda es llevar una correcta métrica de tu pulso comercial. ¿Qué demonios significa esto? Pues que al final del día, antes de irte a dormir, tú tengas una libretita así como esta, donde anotes cuántas llamadas hiciste, cuántas fueron efectivas, cuántas de esas citas se transformaron en una cita en la agenda, cuántas de las citas en la agenda se consumaron, se realizaron, cuántas fueron de primera, de segunda vez, cuántos referidos obtuviste ese día y si hiciste una venta, ¿cuál fue? Describirla, es decir, ramo, monto de primas, etc. Esta debe ser otra disciplina, es decir, son las 2 cosas en las que no te puedes equivocar en un día corriente, querido Ricardo. Me parece perfecto. ¿Por qué digo lo segundo? Porque a lo mejor lo primero sí le hace mucho sentido a nuestro auditorio, pero quizá lo segundo dicen, a ver, güey, yo nunca anoto lo que hice. Bueno, déjame hacer un parangón, una comparación, un paralelismo. Yo ayer fui al doctor y fui al doctor con unos análisis que me pidió, ¿de acuerdo? Pero imagínate que hubiese ido yo sin mis análisis y cuando él me preguntase cuál es tu nivel de hemoglobina, yo le respondiera, no sé, yo creo que ando entre 6.5 y 8. Me mata, cabrón, porque me va a dar una medicina que me va a matar. No sé si me explico. Es decir, si tú no llevas métrica de tu quehacer comercial, ¿cómo demonios un coach te puede ayudar? No hay modo. Déjame darte un dato simple y corto esto para seguir con lo que siga. El estándar de mercado es que de cada 3 llamadas que tú realices, consigas una cita. Si en tu caso particular, querido Ricardo, me dijeras, no, a ver, yo necesito 7 llamadas para una cita, bueno, pues este es un dato muy revelador. Yo tendría de entrada 2 hipótesis. O las personas a las que le estás llamando no son realmente prospectos, es decir, no has entendido qué califica un prospecto o cómo calificar un prospecto, qué hace que un prospecto lo sea. Esto no lo has entendido o no está pasando, o 2, eres más malo que la carne de puerco para hacer llamadas telefónicas. Entonces tendría yo que descartar esa hipótesis, tendría que invitarte a mi oficina, que pusiéramos el hands-free para oírte cómo pides la cita, etcétera, eventualmente sugerirte que hagas un guión, qué sé yo, un guión telefónico, qué sé yo. Pero sin esos datos, Ricardo, ¿cómo te ayudo? ¿No? Entonces, estas son las 2 primeras cosas en las que no te puedes equivocar. Adelante, Richard. Oye, dicen que lo que no se puede medir no se puede calificar, ¿no? Y creo que va mucho por allá, ¿no? Ahora, me llamó la atención que al principio de la entrevista hablabas
de que al ser humano tiene que tener placeres. Repite un poquito esa parte que me hablaste del placer Claro, es- mira, mientras tú y yo hablamos en este momento, querido Ricardo, los neurocientíficos más avesados del planeta, como Joseph Ledoux, como Antonio Damasio, como Jack Franzen, bueno, él ya falleció en paz descanse, pero los más importantes neurocientíficos del planeta investigan la correlación que existe entre el principio de energía libre de Carl Friston y cómo tú y yo, Ricardo, tomamos decisiones. Entonces, resulta que el ser humano actúa como el agua o la electricidad. Siempre tendemos a tomar el camino de menor resistencia y que nos lleve a estar cómodos, a sentirnos bien, a estar bien. Nos alejamos del dolor, nos acercamos al placer. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? ¿Cómo tomas decisiones? Pues hay una suerte de predicción inconsciente. El ser humano tiene una conciencia afectiva, que es la que te permite hacer lo demás, y una conciencia cognitiva que funciona si y solo si afectivamente estás dentro de ciertos estándares. Cuando un ser humano tiene un arresto emocional por algo positivo o negativo, por ejemplo, te ganaste la lotería y ahorita te dijeran, Ricardo, eres dueño de 35 millones de dólares, ¿cómo estarías? No, brincando en una pata, eres como loco. No tendrías manera de razonar. Pero lo mismo si te dan la noticia de una tragedia, igual te sobresalta. Por eso decimos arresto emocional, ¿de acuerdo? Entonces, la razón funciona sí y solo si tus afectos están dentro de cierto estándar, dentro de cierto parámetro. Ahora bien. Oye, ¿por qué te pregunto esto? ¿Por qué te comentaba esto? En mi percepción, no sé qué opines tú, la prospección creo que hace a los agentes salirse de su zona de confort. Generalmente hacer la llamada no es algo cómodo, no es algo que genere placer. Obviamente, no, al contrario. Lo que puede generar placer es como que cuelgas y te dio la cita, ahí puedes sentir el placer. Pero antes, creo que no hay nada que incomode más a una persona que se dedica a las ventas, independientemente de qué sea, que el prospectar y hacer la llamada. ¿Qué opinas de eso? Absolutamente cierto. Decía el Buda, no es el dolor lo que lastima, sino la resistencia a él. Cuando el dolor de permanecer igual supera el dolor de cambiar, cambiarás. Déjame decirlo de otra manera. Cuando dejar de estar ganando comisiones, cuando ves tu cartera reducirse, cuando ves tus estándares acotarse, reprimirse, bajarse, te duele, te afecta, te molesta porque estabas acostumbrado a un tren de vida que hoy ya no estás teniendo, cuando ese dolor es mayor que el dolor de enfrentarte a que te abollen el ego, porque quitémonos las máscaras. Ser agente de seguros, lo digo, yo fui agente de seguros. No hay un personaje en la sociedad que sea mi favorito como lo es un agente de seguros. Es por mucho mi personaje favorito en la sociedad. Pero quitémonos las máscaras. No es sexy, güey. No es sexy. Es decir, si llamamos, no nos quieren contestar. Si nos contestan, no nos quieren recibir. Si nos reciben, no nos quieren atender. Si nos atienden, no nos quieren comprar. No sé si me explico. Sí, totalmente de acuerdo. Pasa que justamente aquellas personas en quien más peso o confianza les asignabas son los que primero te apoyan el ego. Amigos cercanos, vecinos, familia. Son los que te cierran la puerta en la nariz primero o te dan un rotundo no y se siente espantoso. No, el rechazo no es fácil de manejar. Entonces, ¿qué hace posible que alguien supere o trascienda esto? Uno de dos caminos. Insisto, cuando el dolor de ver que tu cartera se está haciendo chiquita sea lo suficientemente pesado como para vencer el temor a que te apoyen el ego, lo vas a hacer, porque no hay alternativa. Llámale dispuesto a seguir perdiendo. Llámale instinto de sobrevivencia a lo mejor, ¿no? Es correcto, así Tengo que salir porque si no, no como esta semana. You got it, my boy. Sí, así es, exactamente es la idea. El otro camino
es que porque esto desde la psicología es posible, de hecho tiene nombre y apellido, le llamamos procesos terciarios o regulación de arriba hacia abajo. Es decir, donde eres capaz de darte cuenta y este razonamiento logra achatar, amainar, bajarle la intensidad a estos aspectos de sentirte rechazado al hacer una llamada. Y esto se logra a través de la cabal comprensión de que nosotros, agentes de seguros, vivimos bajo el influjo de la ley de los grandes números. ¿Qué demonios significa esto? Pocos o casi ningún negocio como el nuestro puede ser tan predecible. Así es. Entonces, si tú entiendes que es parte del deal, parte del trabajo, que las personas de repente te manden por las cocas, que te digan no quiero, no me interesa, ya tengo a alguien, guácala de pollo, que simplemente te cuelguen el teléfono. Si tú entiendes que es parte de la chamba, entonces dejas de tomarlo personal y es mucho más fácil llevarlo. Ahora, ¿qué necesitas para darte cuenta de esto? Otra vuelta, llevar métrica de tu pulso comercial, ver que estés de acuerdo a los estándares del mercado, mejorar las cosas en las que debas mejorar, dedicarle esta hora, esta power hour que yo te estoy hablando, no sé si me sigues. Entonces tú te vas a dar cuenta que estás dentro de la estadística y luego te vale, realmente te vale. No, gracias, está bien, no lo tomas personal, sigues chiflando, cantando y tomas el siguiente de la lista y llamas porque sabes que alguno de ellos te va a decir sí, de acuerdo a las estadísticas del mercado. Oye, yo ese proceso, yo siempre he dicho a mis agentes que cada no es para dar gracias a esa persona, Claro, porque ya me está acercando al sí. es correcto, es correcto. Otra vez, digamos, está el estándar. De cada 3, 2 te mandan por un tubo, es decir, te mandan por las focas, por un tubo, el doble de los que sí aceptan estar contigo. Es una merma industrial, es parte del negocio. Ahora bien, inclusive hay estrategias detrás de esto. Déjame te comparto una cosa que yo como agente de seguros hacía. Yo llevaba digamos, una suerte de contabilidad sencilla en una libreta, pero la llevaba, en donde cada vez que yo entregaba una cotización que no era tomada, la anotaba la fecha, el nombre, los datos de contacto, etcétera. Y a los 10 meses volví a llamar a esa persona y le decía, don Juan, no sé si se acuerde de mí, soy Carlos Islas, tuve el honor, el placer de hacerle la cotización del seguro de sus gastos médicos o de su casa, de lo que fuera. Y me pregunto si este año me daría la oportunidad de volver a intentarlo. Sé que optó por otra alternativa y está bien, por supuesto que lo respeto. Entonces, igual que el año pasado, sin compromiso, me encantaría que me dé la oportunidad. Por lo menos le va a servir como referencia. ¿Usted está de acuerdo? Sí, claro, siempre y cuando sea sin compromiso. Entonces, volví a cotizar, me volvían a mandar por un tubo. Y así lo hacía 3 veces, no había una cuarta. Ahora, ¿qué resultado obtuve de esto? Bueno, pues de mis listas, de cada 10, 3 finalmente fueron clientes míos en algún punto. No sé si me explico. Es decir, nosotros agentes seguros debemos de tener esta concepción del top of mind que tienen las aseguradoras. ¿Qué significa esto? Que tú y yo salgamos a la calle y le preguntamos, dime el nombre de una aseguradora. Y si dice Juana o Petra, la primera que diga, pues ese está en el top of mind del público. Nosotros, agentes de seguros, no es diferente. Claro. Cuando yo te pregunte, dime el nombre de un agente de seguros, el primer nombre que me des, esa persona está haciendo un buen trabajo. De hecho, yo digo, en anidación con esto de los afectos y de la capacidad de transmitir confianza, yo siempre le digo a mis colegas, debemos ser capaces de generar un efecto de recuerdo comercial. ¿Qué significa esto? Hay que viajar contra cultura, hay que tener algún gesto, algún signo, algún detalle que nos haga memorables. Déjame darte un ejemplo burdo.
Imagina que tú y yo, Ricardo, viajáramos en el tiempo y que unos años después yo te preguntara, oye, Ricardo, cuéntame cómo se llamaba este güey que daba las noticias en la noche. O sea, a lo mejor tú vas a decir, híjole, Carlos, no sé, había tantos que no tengo idea a quién te refieras. Si yo te dijera, sí, Ricardo, acuérdate, este señor que cuando acababa su noticiero le daba vuelta a la silla, pues ni medio segundo pasaría y tú me dirías Joaquín López Dóriga. Ahora yo te pregunto, ¿qué demonios tiene que ver dar las noticias con darle la vuelta a la silla? Nada, pero ese gesto lo hace memorable. Entonces, Correcto. la pregunta para todos mis colegas es, ¿qué demonios estás haciendo tú que te haga memorable? Porque las personas, es decir, los seres humanos, no nos levantamos un día, nos estiramos y decimos, ah, güey, está el día como para comprar un seguro. No, eso no sucede. Otra vez, no es apetitoso, porque es una apuesta que no sabes qué va a suceder y que además no entiendes, ¿no? Entonces, yo te compro el seguro de un auto por el que voy a pagar 15, 20 mil pesos, quizás, si es en cobertura amplia y el auto es nuevo. ¿Y qué me devuelves a cambio? Un libro, güey, que además no entiendo, que para acabarla de fregar no tiene ni monitos ni caricaturas, ¿no? En donde vienen un montón de cosas por las cuales me explicas no me vas a pagar. ¿Qué es lo que me hace eso? Me da miedo. No me genera confianza, no es sexy, no está padre. Entonces, bueno, te tengo que creer, si yo confío en ti y me dices, mira, Carlos, despreocúpate, hombre, no, ten cuidado con ABC, pero aquí está tu póliza y Dios no lo quiera, lo mejor que te puede pasar es no necesitarla. Pero si llega a suceder, yo voy a estar acá. La compro porque confío en ti. La compañía, el nombre de la compañía y lo demás, me vale gorro. Si yo le hiciera, escúchame bien, Ricardo, un examen a tus principales clientes, con notario público te lo apuesto, reprobarían. Y además le haría preguntas elementales, como por ejemplo, si te compré un seguro de vida, su plan tiene beneficios adicionales en caso de que usted la cancele, es decir, se me olvidó el término ahorita técnico, pero cuando te dan, te devuelven dinero en caso de cancelar. Se me olvidó ahorita el nombre de esto, pero te reprobarían. O si yo le dijera, si le roban el espejo de su coche, ¿está cubierto o no? Tampoco me sabrían contestar. No sé si me explico. Sí, de valores garantizados el nombre. De acuerdo. Entonces, no, van a reprobar. Es decir, un cliente tuyo se va a acordar de cómo lo hiciste sentir, pero no se va a acordar de los términos. Para eso te tiene a ti. Totalmente Entonces, de acuerdo. otra vez, estamos en el negocio de la confianza. No, me encanta todo lo que nos estás diciendo, Carlos. La verdad es que te soy muy honesto, va mucho con la filosofía que yo tengo del negocio. Yo tengo 18 años en esto y definitivamente creo que lo más importante, como tú dices, es esta capacidad de transmitir confianza. Al final el cliente te compra a ti, no necesariamente compra a la aseguradora. Pero fíjate cómo, y a lo mejor llevando con el tema de la prospección, yo hoy la verdad es que ya prospecto poco de forma directa. Es algo que tengo que hacer más. Pero hoy quienes prospectan por mí son mis clientes. Precisamente por esa capacidad de confianza, porque me tienen en el top of mind, porque siempre estoy presente con ellos y eso genera que ellos sean los que me recomiendan ahora y me generen nuevos prospectos. Entonces, ¿cómo la prospección, a lo mejor de ser una cuestión activa en la que, como tú dices, todos los días hay que estar haciendo llamadas, también en el tiempo se puede volver pues una prospección en donde tus mismos clientes, gracias al trabajo que has hecho, sean los que activamente estén haciendo esa prospección por ti. Claro, Ricardo, por eso decimos, tienes que ganarte el derecho a ser recomendado. ¿Y cómo te ganas el derecho a ser recomendado? Pues la confianza tiene 4 atributos. Benevolencia. ¿Qué significa esto? Que lo que me estás recomendando es un traje a mi medida, que verdaderamente tu foco atencional está puesto en mí, que legítimamente te preocupas por entenderme, cuál es mi capacidad de compra, dónde están mis afectos, dónde está mi intención, qué es lo que realmente me importa, qué capacidad de compra tengo, etcétera. Porque si tú haces este ejercicio correctamente, vas a generar confianza. Déjame te pongo un ejemplo. Cuando fui agente seguros, de los ramos que más vendí por mucho, no sé, tuve 900 clientes para que tengas una idea,
en gastos médicos. Y la gente me preguntaba, ¿cómo le haces, Carlos? ¿Cómo le haces para lograr estas? Digo, pues digo la verdad. A ver, güey, no te entiendo. Les decía, sí, cada vez que un nuevo prospecto le entrego una cotización y dice, ah, pues está razonable, ándale, pues hágame la póliza. Yo les decía, doña Lorena, qué bueno que le gusta mi cotización, se lo agradezco infinito. Le quiero rogar ahora que me regale otros 7 minutos porque debo dejarle claro en qué condiciones la aseguradora jamás va a pagarle. Y mis colegas me decían, no seas bruto, pues los vas a espantar. Les dije, bueno, si después de decir eso deciden no comprarme, qué bueno, porque eso significaba problemas. Pero sabes que no, es al revés, porque es decir, estoy viajando contra cultura, estoy haciendo algo que mi interlocutor no espera de mí, porque en ese instante deja de verme como un vendedor y comienza a verme, el paradigma cambia, me está viendo como un asesor porque estoy siendo honesto con ella, con él, le voy a decir, oye, porque además les comentaba, son profundamente lógicas las restricciones, las exclusiones. Por ejemplo, no se admiten tratamientos de calvicie o obesidad, pues es que la mitad de los mexicanos somos panzones y calvos, güey, no nos alcanzaría el dinero para pagar esto. No sé si me explico, entonces, sí, claro. Las explico las principales. Perdón, Richard, sí. Y eso, Carlos, es lo que hace memorable a un agente de seguros. Claro. Retomando, hilando todo, ¿no? Exacto, eso es lo que sucede, que cuando tú estés en una fiesta, en una reunión y alguien comenta, híjole, tengo que asegurar, fíjate que a mi prima se hospitalizó y esto, y yo no tengo seguro, tengo que conseguir uno, ¿qué me vas a decir? Oye, llámale a Carlos Islas, mira, es mi agente de seguros, te voy a pasar sus datos de contacto, llámalo, es una persona íntegra. Bueno, entonces eso es lo que te está pasando a ti, Ricardo. Tienes mucha razón. Lo que al principio es a quién demonios le vendo, luego se convierte en un happy problem porque el problema se convierte en cómo los atiendo. No sé si me sigues. Este es el cambio de paradigma. Ahora bien, hay que saber explicar por qué queremos referidos. Yo si estoy contigo en una reunión, capaz que al final yo te tendría que decir, Ricardo, necesito que me obsequies un par de minutos más porque no estoy seguro de haberte explicado a cabalidad que la parte más importante de mi quehacer profesional consta precisamente de hacer lo que ahorita acabo de hacer contigo. Me refiero a tener la oportunidad de conocer una persona tan genial como lo eres tú, una persona responsable, comprendida entre tal y tal edad, que sea responsable socialmente, que paga sus facturas, que mantiene a su familia, que tiene un ideal, un propósito en la vida, que se preocupa por los suyos, por su patrimonio, etcétera, etcétera. En este sentido, en esta lógica de ideas, no sé si alguien pueda venir a tu mente que tenga estas características. No, pues en este momento no me acuerdo de nadie. A ver, ¿qué tal Luis, el que me contaste que había sido tu jefe? Ah, claro, él pudiera ser. Y listo, te voy a pedir sus datos de contacto. No sé si me sigues. Hay que saber pedir referidos. Inclusive, nosotros en INRA manejamos una fórmula que dice MEA igual a P, o sea, MEA igual a P, en donde M es el mercado. ¿Qué demonios es el mercado? Es la cantidad de primas que tú pagas entre el número de pólizas expedidas. Es decir, tú puedes tener clientes que te paguen al año 30, 20, 100 mil pesos. Es un mercado. Y esto lo multiplicas por la que es la eficiencia, es decir, cuántas citas de segunda necesitas para concretar una venta, que te firmen una solicitud, es la efectividad, digamos que de cada 2 cierras una, tu efectividad es del 50%. Y si esto lo multiplicas por la actividad, es decir, cuántas citas de cierre tienes en el periodo, en una semana, en una quincena, en un mes, pues eso sería igual a tu productividad. Entonces, déjame darte un ejemplo. Tú puedes mejorar la eficiencia yendo a juegos de roles, practicar con tus colegas que te acompañen al campo, etcétera. Tú puedes, por decisión propia, aumentar tu actividad, pero también puedes mejorar tu mercado. Hay un personaje que se llama Christopher Candy, un afroamericano, que es el que más primas coloca en Norteamérica. Y la estrategia de Christopher es elemental. Termino la cita contigo y te digo, Ricardo, ¿me permites una pregunta adicional? Sí, Carlos, ¿de qué se trata? Me pregunto a quién admiras financieramente hablando. Alguien que por sus logros en el terreno del dinero
te haya llamado particularmente la atención y que además tengas una relación relativamente estrecha con él o con ella. ¿Quién viene a tu mente? Y ya me dirás, no, pues mi primo Juan. ¿Por qué? No, pues que Juan empezó recortando vidrio de pedacerías y hoy tiene 5,000 empleados y forra todos los edificios acá en Mérida. Pues Christopher te dice, oye, ¿me darías el privilegio de confiarme sus datos de contacto en el entendido de que va a tener una reunión exactamente igual como la que tú y yo estamos teniendo ahora, donde además le haré saber cuánto cariño y respeto le profesas? ¿Estarías cómodo con eso? Incluso déjame ayudarte, mira, te acabo de mandar un WhatsApp, ¿por qué no lo abres y lo lees? Entonces tú ya abres y dice el WhatsApp, el mensaje, Juan, me he permitido darle tus datos de contacto a Carlos Islas, quien es mi asesor patrimonial. Estoy seguro que por tu personalidad y condiciones te encantará recibirlo. Saludos. Yo digo, ¿te sentirías cómodo mandándole eso a tu primo? Sí, adelante. Ok, entonces ahora confíame sus datos de contacto y listo. No sé si me explico. ¿Por qué? Pues porque independientemente de que Juan, tu primo, me compre o no, cuando termina, Christopher Candy le hace la misma pregunta. De manera que va elevando su nivel es decir, su prima promedio por póliza. No sé si me explico. Entonces, no solamente se trata de vender más, sino de vender mejor. La prospección también apunta a la calidad, querido Ricardo. Me parece perfecto. Híjole, Carlos, creo que este tema da para muchos programas, para muchas horas. Desafortunadamente, pues el tiempo es limitado, se nos acabó el tiempo, pero ¿qué te parece si nos ponemos de acuerdo para volver a seguir hablando de este tema y de otros más? Creo que es muy interesante, de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo y créeme que va a haber mucha gente pues muy interesada y muy contenta de haberte tenido aquí en Radio MasFac. Para mí es un honor y repito, el agente seguros es por mucho el personaje favorito, en mi caso, de la sociedad. Que Dios los bendiga, les mando un abrazo. Qué padre, te agradezco muchísimo, Carlos, nuevamente. Y pues, queridos colegas, como dirían aquí en Mérida, se acabó lo que se vendía. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Radio MasFac. Esperemos que la información y las experiencias compartidas hoy les hayan sido de gran valor. No olviden suscribirse para no perderse ninguno de nuestros episodios, donde vamos a seguir explorando el dinámico mundo de los seguros y de las fianzas. Soy Ricardo Rosado y ha sido un placer estar con ustedes. Comparte, recuerda que nos puedes encontrar en Spotify y en YouTube. Hasta la próxima. Radio MasFac, transmitiendo para todo México y todos los agentes de seguros y de fianzas.